Hola a todos los amantes del misterio, soy Sarsa Hola cuervitos, y yo soy Dead. y les damos la bienvenida a El Cuervo Rojo, el podcast donde relatamos y analizamos historias de ocultismo y misterio. Y continuando con el tema de brujería Sarsa, hablemos sobre un tipo de trabajos que son específicamente para dañar a las personas. Estos son los maleficios. Los maleficios, bueno, con respecto a esto, te tengo mi primera historia, me la contó un amigo muy cercano. Él me cuenta que su abuelo tenía un negocio muy próspero en una ciudad cercana y empezó a presentar como unos síntomas muy extraños en su día a día. Él tenía la costumbre de a mediodía echarse a dormir en una hamaca. Él tenía una hamaca en el fondo de su negocio y siempre cuando cerraba a mediodía pues se iba a dormir un ratico en lo que volvía al turno de la tarde. Él empezó a escuchar a sus hijos gritar y llorar mientras estaba quedándose dormido. O sea, eso lo despertaba a él. Los escuchaba gritar y él pues estaba solo y se paraba muy asustado y empezaba a buscarlos en el negocio y pues nada. Y así era todos los días. Aparte, también empezaron como conflictos con la esposa, que se llevaban muy bien, ambos trabajaban en el mismo negocio, y él empezó a sentir como una rabia hacia ella, como un fastidio hasta el punto de que quería divorciarse de ella. Entonces empezaron como los problemas, el negocio empezó a ir mal y él no podía dormir dentro del negocio porque empecé a escuchar estos gritos y estos llantos de los hijos de él. Entonces uno de esos días que iba para el negocio vio bojotitos de monedas como marcando un camino hacia el negocio de él. Él vio eso y él se asustó mucho, dijo eso está muy raro y como que uniendo todo lo que estaba en el momento contactó a un amigo que conocía pues a un chamán de los llanos orientales. Y este chamán desde la distancia empezó a revisar al abuelo y le dijeron que lo estaban atacando, pero que todo ese ataque lo estaban dirigiendo al negocio de él, porque le tenían mucha envidia y era una bruja muy poderosa de la zona. Uy. Entonces él a la distancia intentó hacer todo lo que pudo, pero no fue suficiente. Entonces él le tocó venirse de los llanos a este municipio donde estaba el abuelo y revisar la zona y le dijeron que tenía un trabajo en algún lugar cerca de la zona y que había que encontrarlo y quemarlo. Entonces empezó a buscar alrededor de la tienda, pues no encontró nada y al frente del negocio había un parque y justo frente a la entrada de su negocio había un árbol. Entonces él sintió como esa intuición y se acercó al árbol y cuando volteó como en la cara contraria del árbol vio amarrado una figurilla. Me decía mi amigo que, pues como la describió la mamá, era como un budita, pero era gordo y estaba sonriente. Yo investigando, decía un gordito sentado, decía la mamá, investigando, pues se me parece mucho a uno de los 7 dioses de la abundancia. Esto es son deidades orientales que se llama Jotei, que es el dios de la prosperidad. Pero este dios lo tenían dándole la espalda al negocio y lo tenían amarrado. Lo interpreto yo como quitándole la prosperidad a ese negocio. Me cuenta el muchacho que el abuelo cogió esa estatuilla y la quemó, la destruyó. Y desde ese momento él empezó a sentirse mejor y dejó de escuchar a sus hijos llorar, pero él quería librarse de ese problema y pues terminó vendiendo. Algo curioso que le dijo el chamán es que la familia de él estaba protegida. Entonces, que esta bruja había intentado afectarle su salud a él y a su esposa y a sus niños, pero no había podido, porque tenían un tipo de protección. Pero el negocio sí no estaba protegido. Y todo sucedía en el negocio. Entonces, bastante interesante. Muy interesante. Sobre todo porque utilizan un elemento que se supone que es un dios de la prosperidad, según lo que consulté, pero que puede generar esta afectación tan grande usado de esa manera, ¿no? Sí, entonces ese elemento me llamó bastante la atención. Y de hecho he visto algunas situaciones donde también hay, por ejemplo, aquí en México, San Judas Tadeo es el dios, o más bien el santo, que ayuda muchísimo en la prosperidad de un negocio. Y hay personas que lo voltean. Es lo mismo que, o sea, en vez de dar la espalda, lo voltean. Lo voltean para generar lo contrario. Exacto. Es como las cartas de tarot. Sí. Al revés es el otro significado. Bueno, Sarda, yo te tengo otra historia. Esta historia también es muy cercana. Es de una tía.
que coincidencias de la vida, esta tía ahorita es muy católica, muy católica. Pero esto se remota a unos 30 años, incluso antes de que yo naciera. Ajá. Y esta historia sucede en la casa de mi tía. La casa de mi tía es como una vecindad, así como la vecindad del Chavo. Hay varias familias repartidas ahí. Y yo tenía una tía que ahorita ya falleció. Vamos a ponerle Carla. Carla tenía un esposo que es mi tío directo. Y ella tuvo 2 hijos, pero estos hijos tienen enfermedad mental. Y pues ellos se la habían visto muy duras. Y en esta historia también está mi otra tía, que vamos a ponerle Yolanda. Pues Yolanda no se llevaba muy bien con Carla, porque Carla tenía la personalidad de fuego. Ella era muy arrecha, como dicen, o sea, una mujer hecha y derecha, que ella no se dejaba de nadie, de las injusticias que pues en esos tiempos en México había, sobre machismo, misoginia. Y pues mucha gente la conocía porque ella parecía fuego. Esta tía Carla tenía sueños donde veía que había oro enterrado y siempre era en su casa. Sus sueños decían que había oro enterrado en su baño. Y yo recuerdo que ella de niña, cuando ella ya había fallecido, pero pasaba a su casa, habían muchos hoyos y recuerdo el hoyo que estaba en el baño. Estaba al lado de la taza. También hizo hoyos en la cocina, en la sala, pero no encontraba nada. Entonces mi tía Yolanda, ella quiso saber por qué hacía estos hoyos. Investigó y resulta que había oro enterrado en su casa, pero probablemente el oro que mi tía Carla veía en sus sueños no era para ella, porque ella escarbaba y no encontraba nada. Después mi tía Yolanda empezó a tener sueños donde ella encontraba el oro, pero en su cocina. Ella empezó a hacer las excavaciones, pero tampoco encontró. Tanto era el problema que tenían estas 2 tías, que esto sobre el oro es como si hubiera abierto la ambición en sus corazones. Ajá. Porque mi tía Yolanda comenzó a llevarle comida a mi tía Carla, o sea, comida preparada. Lo sé porque a mí me lo contó su esposo. Entonces, pues se decía que esta tía Yolanda le llevaba comida a mi tía Carla. ¿Por qué no? Que hizo pollo, que hizo tamales, que pruébalos. Y pues mi tía Carla tenía, o sea, estaba como rota. O sea, ella tenía una ilusión de encontrarlo porque ella vivía en precariedad. Claro. O sea, el sueldo de mi tío no era lo suficiente. Y pues ella aceptaba la comida para sus hijos. Y al final mi tía Carla falleció. Otra pequeña parte de la historia es que esta tía Yolanda tiene como 5 años que a ella digamos que también la embrujaron igualito. O sea, esto yo lo vi. Mi tía tenía ataques como si tuviera, no sé, una temblorina muy fuerte. Empezaba con su cabeza, su cuerpo, sus manos. Y ella decía que no podía dormir en la noche, que tenía muchas pesadillas. Y dice que sentía como si la persiguieran. Dice que tenía tantos dolores en su cabeza como si fueran piquetes de araña. Decía, es que tengo arañas en mi cabeza, en mi cerebro. A veces se sienten como agujas, pero caminan. Y mi tía llegó a un momento donde ya no quería saber nada de nadie, se encerraba. Y era muy feo porque esa tía, pues yo la conozco desde muy pequeña y muchos nos preocupamos. Claro. Entonces a ella la llevaron al psicólogo, pero ella no sintió algún cambio. Entonces la llevaron a una ciudad que es Puebla. Ahí la trataron con un padre y al parecer iba funcionando. La cosa es que le dijeron, es que tú has recibido comida embrujada. Te dieron un taco de barbacoa, donde ahí tenía un maleficio, solo un taco. Ahí es donde te dañaron. Es que esta tía, pues no solo fue el karma, sino que yo siento que ella también se ha convertido en fuego y a veces las personas que son fuego son objetos de venganza, de envidia, de recelo. Decía mi tía, es que yo no tengo a mí que me envidian, soy madre soltera, trabajo de esto, ¿qué me pueden envidiar? Pero aún así hay gente que ve felicidad, algo que tú no ves. Entonces mi tía dice que pues sí le da miedo volver a sentir eso, pero ahorita ella es catequista y se ha refugiado mucho en su fe. Eso la ha protegido. Qué fuerte, ¿no? Sí. ¿Y recuerdas tu primera tía? ¿Recuerdas si ella murió pues de alguna enfermedad o el tipo de muerte que tuvo? Ella murió muy feo. Mi familia no habla de eso, pero sí tuvo una enfermedad, me parece que fue cáncer. Sí. Pero fue muy rápido, la carcomió demasiado rápido. Claro. Y sí, de hecho de ella no se habla en la familia.
Entiendo. pero cuando está esta tía. Pero entre familiares hablamos y sí es con mucha pena. Claro, porque generalmente pues esos daños que se le hacen a las personas se manifiestan también mediante esa enfermedad, esas enfermedades dolorosas. Claro. Y es Sí, que es interesante porque mi tía comió de esta comida y mis primos también comieron de esta comida. Pero el trabajo fue tan perfecto que solo le lastimó a ella. Y era totalmente para ella. ese es un punto Ujú. bastante interesante y de hecho he leído también que pueden preparar un banquete con un daño, con un maleficio específicamente para una persona de entre todos los que están ahí y todos pueden comer eso, pero solamente se activa con esa persona. Entonces es bastante curioso eso. Y es bastante Creo común que, también el daño ujú, que se hace a través del alimento, ¿no? Y sobre todo porque claro, como viene de un familiar, pues hay más confianza y uno no duda en recibirle a una hermana, a un tío, algo de comer. En este caso, pues fue un objeto distante que no tuvo contacto, pues en el caso de mi historia, que no tuvo contacto directo con este señor, y en tu caso fue algo que se ingirió. Pero igual es un maleficio, es un daño bastante fuerte. sí. ¿Tú qué opinas también de esto que experimentó la tía que le hizo el daño a tu otra tía, que hace parte del karma? Se maneja en maneras misteriosas, tal vez para que sientas qué es lo que siente la otra persona, tal vez para que veas que tu egoísmo, el pensamiento, la idea que tú tienes, daña de una manera muy fuerte, no solo con la muerte, sino el proceso de la muerte que va a llevar la persona. O Claro, sea, es el sufrimiento de todo eso. Y siento que a esta tía le llegó peor, porque a sí. mi tía Carla, por ejemplo, ella fue rápido, Ujú, pero no sufrió tanto como esta tía. O sea, me refiero a que no es por menospreciar la enfermedad del cáncer, sí. pero ella tenía todavía esperanza, ella tenía algo por qué vivir. Ella decía, es que me estoy muriendo, pero el dolor que llevo después es en mi corazón, en mi mente. Ujú, Pero aún así ella murió en paz. O sea, ella dice, me estoy claro, muriendo, estoy enferma, pero sé que mis hijos van a sufrir, van a llorar, pero están con su papá. sí. Y ella supo que pues, que se la llevó a la muerte. Y Ujú, esta tía, pues ella no sabía el por qué. O sea, porque ella, o sea, es irónico porque ella haciendo un trabajo como este, o contratando un trabajo como este, ¿cómo no lo pensó? Y es que yo ujú, siento que ella vivía como, a mí no me puede pasar. O sea, mucha gente así vive. Así como sí conocen del tema, han hecho daño, pero dicen a mí no me va a pasar. Pero sí ujú. sucede. Claro, claro. Y pues afortunadamente, por el momento, pues ella vive una vida tranquila. Se refugió, como sucede en muchos casos, en la religión, en la fe. Y pues espero que haya quedado como una enseñanza de vida, ¿no? Pues todos pasamos por este plano para adquirir esas experiencias. Sí. Pero Deat, me hace cuestionarme también algo. ¿Tú crees que de cierta manera una persona que realiza un maleficio también se expone o como que abre su campo energético para que sea más susceptible a que le hagan también lo mismo? ¿O una persona que está metida en estas cuestiones de brujería también, a la vez que puede hacer mal, puede ser incluso vulnerable a que se lo hagan también? Porque he escuchado también que muchas personas que no creen en esto llegan hasta un punto a ser inmunes en cuanto a la misma ignorancia que tienen del tema. Claro. Y es algo que me hace pensar que generalmente pues Ujú. se dan muchos casos que esta persona que la hace se le devuelve y peor y el doble. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo pienso que eso es cierto, que conozco a gente que ignora del tema y son muy felices así. Yo me di cuenta que la brujería, la magia, la energía reacciona a cuando tú conoces de ellos. La astrología a mí no me afectaba para nada, pero Mm, cuando comencé a estudiar astrología y o sea, ver de verdad que esto existe, cómo trabajaba en mi vida, esto ya energéticamente ya me afectaba. O ujú. sea, los astros, los números ya tenían como relación conmigo, como el de I see you, o sea, yo te puedo ver, ahora tú me ves. Eso es lo que yo siempre he sido fiel creyente, eso sobre la energía cuando es consciente de que tú eres consciente de ella, ahí es donde inicia todo. Entonces hay muchas personas que ignoran estos temas y así están bien.
Yo siento que la mejor protección es no saber del tema. ¿Por qué? Porque eso es, tu energía está cerrada a eso. Hay personas que su ignorancia es la negación. La negación es muy poderosa porque tú no estás permitiendo que te afecte. Pero no todo es negativo también. Siento yo que cuando uno adquiere conciencia de la energía y adquiere conciencia de estos temas, sabiéndolos llevar bien, con responsabilidad, también te permite lograr muchas cosas, atraer de una manera consciente bastantes bendiciones a tu vida. Yo creo que también es una manera en la que se expresa la fe, ¿no? La fe para mí es también esa confianza en la energía que trae cosas buenas para ti. Entonces es como un arma de doble filo. El conocimiento, a la vez que te permite alcanzar muchas cosas, también te puede traer lo contrario. Entonces uno en este mundo pues de lo paranormal, del ocultismo, a medida que uno más se adentra, tiene que ser más responsable también y tiene que ser más consciente inclusive de las cosas que se dicen, porque hasta la palabra adquiere poder. Entonces es bastante interesante. Mira, te tengo otra historia. Esta historia no está relacionada directamente con alguien que conozco. Es una historia que encontré en un canal de temática paranormal, pero me pareció interesante en cuanto a los elementos que se mencionan. Entonces, esta familia tenía ya antecedentes de que habían sufrido a causa de la brujería y adquirieron una casa en la cual empezaron a sentir como un ambiente bastante sombrío. Habían lugares de la casa que estaban muy fríos. Los antiguos dueños habían dejado también como basura. Entre la basura que encontraron también frascos con plantas, como con cosas extrañas, pues ellos cogieron todo eso y lo botaron. Aún así, habiendo limpiado y todo, pues sentían el ambiente bastante pesado y poco agradable. En el tiempo que estuvieron viviendo en esa casa, se murieron 2 familiares del que cuenta la historia, y pues empezaban como a ver como actividad de sombras atrás de la cortina de la casa, sobre todo en la parte de la sala, que es la que más se sentía pesada. Entonces ellos, como ya tenían experiencia con esto de lo paranormal, de la brujería, decidieron ponerse en contacto con una amiga de la familia que era una persona que realizaba limpias blancas. Entonces esa señora era una curandera y también inclusive decía en el relato que practicaba reiki, hacía terapias energéticas y demás. Al llegar a la casa, pues ella sintió esta negatividad y recomendó limpias para aliviar esta energía negativa. Cuando la señora llegó a la casa y empezó a hacer la limpia, les confirmó a ellos que sí había algo en la sala. Atrás de las cortinas habían unos símbolos, entonces ella recomendó quitarlos y limpiarlos y pintar ahí. Recomendó hacer como algunas mejoras en algunos lugares de la casa como para que se despejara más, ¿no? También esta señora, cuando empezó a hacer la limpia, sintió que la energía de una de las personas que estaban en la casa no dejaba que fluyera como tal ese proceso. Era una de las tías de la familia que estaba también ahí. Entonces esta señora le pidió a la tía que se saliera porque la energía de ella era como muy fuerte, como que interfería en este proceso de limpieza. Se salió la señora y empezó el proceso. Una de las cosas que me llamaron la atención en este relato es que en tanto estaba haciendo la limpieza, la señora contó que le llegó información de que había enterrado algo en el patio trasero, cerca a una palma que estaba creciendo ahí. Entonces la señora fue con la familia a mirar y sí, de hecho había como un entierro ahí de huesos y cositas así. Entonces también lo extrajeron y lo quemaron. Y dijeron que este entierro era un maleficio que le habían puesto a los anteriores habitantes de esa casa. Pero como ellos estaban viviendo en esa casa, pues también les estaba afectando. Entonces esta señora, pues para terminar su ritual, les pidió quemar unos chiles y unas hojas de un árbol que tenían creciendo ahí en la casa. Y este humo pasarlo por todos los rincones de la casa. Entonces lo curioso fue que, bueno, sí se sintió el cambio del ambiente, ya no estaba tan pesado, ya no se sentía esa influencia negativa. Pero también el árbol que se usó para hacer este incienso y quemar este otro elemento del chile y pasarlo por toda la casa, el arbolito se empezó a secar. Y se puso negro, 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 y ya a los 3 días estaba muerto. Como si hubiera cogido, digo yo, todo lo negativo de esa casa, no sé. Pero la muerte, ¿no? como si hubiera transmutado. Entonces la muerte de ese árbol
fue como el indicio de que todo ese mal se había desaparecido, y pues ya cuenta el que compartió el relato que después de eso se sintió notablemente la diferencia. Excelente. Entonces, una historia interesante, la verdad. Bastante interesante, porque ahora ellos estaban bajo la influencia de un maleficio hacia la casa, más que hacia alguien en específico. Y aún así era tan fuerte todo lo que había ahí que sufrieron esa mala racha, ¿no? Porque se murieron 2 familiares que vivían ahí en esa casa. Y era tan fuerte el mal que tenía que la primera vez que veo un relato en el que un árbol absorbe el daño, hace una transmutación y muere. De hecho, hay muchas historias donde los árboles también son los protagónicos de estos trabajos. Es como si la energía del árbol, o como si la energía del árbol fuera el maleficio. Hay veces donde entierran algún muerto, huesos, o es tierra maldita, donde crecen árboles. Y los árboles, lamentablemente, funcionan como potenciadores de ese daño, de ese mal. Entonces ahora sí que incluso a los árboles, que son seres súper energéticos, súper transmutadores, también pueden ser objetos para este tipo de maleficios. Para este tipo de maleficios. Claro, porque también hay muchas historias en las que el mal inclusive queda ligado a un árbol, pero una casa. O a una casa, que esto fue lo que me llamó la atención. Entonces vemos cómo los maleficios pueden afectar desde un negocio, una casa, hasta la vida específica de una persona. Es bastante fuerte este tema. Bueno, y te tengo otra historia que maneja un elemento que ya habíamos discutido en el podcast sobre los amarres, que es la tierra de muerto. Es una historia bastante interesante. No es mía, también la recuperé de un grupo, y habla sobre que había un muchacho que era como el solecito de la casa. Era hijo único, consentido de los papás, súper buen estudiante, el más popular ahí del barrio, de muchos amigos. Y este muchacho ya en la universidad tenía la costumbre de, cuando venía de su jornada académica, ya al final de la noche, salía al patio de su casa a hablar con sus amigos ahí del barrio. Entonces él siempre hacía esa rutina. Llegaba a la universidad y salía al patio de su casa a hablar con los amigos. Era como tan rutinario eso que él siempre se sentaba en el mismo lugar. Entonces, paulatinamente empezó a sentir como una debilidad, un desgano cada vez que se sentaba. Después de que terminaba de hablar con ellos se sentía mal. Después esa debilidad se fue transformando como en recaídas en enfermedades, hasta el punto de que no podía ir a la universidad de lo enfermo que estaba, y ya no pudo pues seguir reuniéndose con los amigos. La mamá, el papá, pues como era este hijo tan consentido, lo llevaron hacia todo lugar que conocían, los mejores doctores, terapeutas, y nadie le daba con el chiste, porque los exámenes y todos los chequeos que le hacían, él salía perfecto. O sea, estaba bien de defensas, bien de todo. Este muchacho seguía recayéndose, seguía más enfermo, más débil, sin apetito. Entonces le hicieron una sugerencia a la mamá, una de las vecinas, que quizás era brujería, que le estaban haciendo un mal. Y esa señora pues no creía en eso, para nada. Dijo, no, pero ¿cómo va a hacer eso? Eso no existe. Voy a llevarla donde más gente, pero ¿cuál más gente? Lo han llevado donde los mejores doctores, y este muchacho se les muere si no contemplan esa opción. Y ella, hacía regañadientes, se dejó aconsejar de la vecina y la llevaron a donde una señora. La señora, cuando lo vio, pues le dijo que sí, lo estaban trabajando, lo estaban secando, literal ya tenía el color del muerto. Pobrecito. Y esta señora, cuando empezó a hacerle la limpia al muchacho, le dijo que la manera en que lo estaban secando era con tierra de muerto, todo este ritual que le estaban haciendo. La señora, intuyo yo que era como una especie pues de vidente. Ella veía que el lugar donde lo estaban enfermando era donde él se sentaba, y él lo confirmó, porque él decía que él se sentía muy mal después de pararse del lugar donde él se sentaba, como que se le iba el mundo, sentía esa debilidad. Cuando fueron a revisar el lugar por debajo, había tierra de un color que no era la tierra que había ahí. La señora dijo que era tierra de panteón, que alguien le había puesto esta tierra de muerto, y eso era lo que lo estaba enfermando. Y la que se lo había hecho, ella dijo un nombre,
resultó ser la hermanastra del muchacho. Este padre, el padre de él, había tenido una hija en una relación anterior. Wow. Pero este padre estaba como tan enfocado en el hijo de su segundo matrimonio que no le prestaba mucha atención a su primera hija, y esta hija tenía mucha envidia, mucha rabia. Entonces ella se quiso pues desquitar con la luz de sus ojos, ¿no? Esta Sí. muchacha pues empezó a hacerle este trabajo con tierra de panteón. Afortunadamente pues pudo identificar cuál era la causa a tiempo, pues limpiaron eso, le hicieron una limpia a él y el muchacho se empezó a mejorar. Pero lo fuerte, ¿no? También, Sí. digamos, yo creo que sumado o aparte que el elemento de la tierra de panteón pues sí puede tener alguna carga energética bastante fuerte, esa canalización de pronto de esa impotencia, de esa rabia, de ese odio que sentía su hermanastra, porque ellos no se imaginaban quién podría haberles hecho eso, porque prácticamente todo el mundo lo quería, y esta señora pues les dijo que era su hermanastra. Entonces Qué también feo. es un elemento fuerte, ¿no? Que se usa tanto en los amarres como en esta cuestión de los maleficios, ya para destruir a la persona. Yo Sí. siento que el que le estaba provocando este daño, no sé si funciona de la misma manera, porque no sé mucho de magia negra, pero mi intuición me dice que lo estaba de pronto atacando, afectando el alma del muerto que estaba relacionada con esa tierra. Más allá que la tierra por sí sola y la energía de dolor y de muerte que tenga, creo que esa tierra bajo la silla de este muchacho era como un señuelo, un indicativo para que el muerto llegara al lugar y empezara a afectarlo, no sé. ¿Tú qué opinas? ¿Qué puede ser? ¿Por qué fue tan fuerte nada más poner tierra debajo de una silla? Pues he visto muchos casos donde utilizan tierra de panteón. Y usualmente utilizan más bien la energía aún fresca de un fallecido. Lo más común es hay brujas que buscan al recién llegado, buscan a la persona que murió de una manera horrible, accidente, asesinato horrible. O sea, puede ser una muerte con mucho dolor. Es lo que normalmente se usa. Y hay trabajos que son muy, muy feos de zarza, porque sacan el cadáver, lo rellenan de ciertos menjurjes. O sea, prácticamente es necromancia. Claro. Incluso ya cuando está lleno de estos menjurjes, queman al cadáver. Y ahí es donde atan a este muerto, a la persona que quieren dañar. Usualmente en estos maleficios utilizan a los muertos, Sí. porque ellos son, y más cuando son recién llegados, recién fallecidos, son más fáciles de manipular, porque aún ellos tienen un poquito de conciencia, porque aún no saben que ya han trascendido. Y pues hay brujas o brujos que se aprovechan de esto. Y sí, también he conocido casos donde dan de comer la tierra de panteón. Ajá. O sea, la tierra de panteón es, aparte de que es tierra santa, es una tierra con energía. Claro. Tierra con energía, porque sí, puedes estar, no sé, en un parque, pero hay, no sé, una carretilla de tierra de panteón. Esa energía está ahí y es como un ancla, porque yo como un fantasma, una energía rondando, voy a ir donde esté esta connotación de energía que me puede permitir estar aquí. Claro. Eso es lo que también hace la tierra de panteón. Y eso es lo que yo siento que pasó. Realmente la tierra ya actuó como un ancla, ¿no? Para redirigir el ataque de este espíritu a este muchacho. Bastante amplio la manera en que se pueden desarrollar los maleficios. Bastantes elementos de diferentes culturas, como te vengo a decir. Usaron en mi primera historia a una figurilla de un dios oriental, los 7 dioses de la fortuna, en un país acá como Colombia, que es al otro lado del mundo. Y fue tan efectivo hasta el punto de generar esta miseria en ese negocio. Y algo tan inofensivo como en tu historia, que es un taquito o una comida, pueda tener la carga suficiente de energía negativa para acabar con la vida de una persona, para atormentarla. O sea, es bastante increíble. Pero pues... Sí, de hecho, la comida funciona normalmente incluso con tu estado emocional. La comida es como los cuarzos, son esponjas que absorben las emociones. Y cuando yo, por ejemplo, cocino enojada, mi comida no tiene sabor o está muy picante.
es cuando la comida reacciona a mi energía. Imagínate si yo a mi comida, para alguien en específico, pues le voy a poner, no sé, más chile, le voy a poner sangre, saliva, cabello, tierra de panteón. Ujú. O sea, esos ingredientes con la intención y bien hecho hacen los maleficios más poderosos. De hecho, los maleficios que más cuestan quitar son los de las comidas, porque tú ya lo ingeriste, ya está dentro de ti. Sí. Y he escuchado historias donde para curar ese maleficio tienes que tomar ciertos brebajes, donde tú vomitas piedras, clavos, cabello. Son trabajos muy fuertes. Y qué mejor cuando le ponen a un muerto, para que este muerto se alimente de tu energía, para que te lleves un trato. Ujú. Hay personas que es como de, yo conocía gente que eran como sectas, que pedían a cambio que les vaya bien en sus trabajos, dinero, y tú tenías que dar sangre a un cadáver prácticamente. Muy sencillo te lo voy a decir. Era una secta donde era un comedor y donde estaba un muerto momificado. Ujú. Esta secta le pedía deseos, se podría decir, y ellos le ponían su sangre en su boca como si comiera. Sí. Y esta pequeña historia me la contó la hija de la persona que no pertenecía a esta secta. Sí. O sea, y no me lo quiso decir muy bien porque obviamente es algo aberrante. Claro. Pero así hay muchas personas que utilizan a los muertos para su beneficio. Claro. Y se repiten sus elementos, ¿no? Que la verdad, como es tan amplio, me hace pensar que los métodos también para contrarrestarlo deberían de ser bastante diversos. Generalmente, por ejemplo, en las historias que hemos contado, en tanto de los amarres como este de los maleficios, generalmente el fuego, como tú lo mencionaste en el podcast anterior, es un elemento que limpia, que purifica, transmutador. Generalmente se queman estos trabajos que se encuentran, pero también en este caso, por ejemplo, de la casa que estaba con este maleficio que afectaba a los nuevos inquilinos, a los nuevos vivientes, se utilizó hierbas, chile, humo de chile y el árbol que estaba en esa casa. También se utilizan diversos elementos y es algo también que me parece muy bueno de recalcar. Yo te tengo mira este tema. Un ejemplo de aquí, el árbol fue un sacrificio. Hay situaciones donde el maleficio es tan grande que utilizan otro sacrificio. Lo más común son gallos negros, gatos, perros. Hay trabajos donde son tan fuertes que una parte tiene que ceder y decir está bien. La bruja dice no puedo con esto, pero puedo intercambiar esta alma por otra alma. Ahí es donde entran los sacrificios de los animales. En este caso fue el del arbolito que el pobrecito transmutó, pero hay otros sacrificios de sangre. Sí. Hay otros sacrificios donde supongamos que la bruja contratada para hacer el mal, pues ella hizo así que el maleficio y entra la otra bruja, pero ve que ya no se puede salvar a esta persona a menos que esta bruja de este lado tome, digamos que por sacrificio a un familiar de la primera bruja. Es alma por alma. Hay maleficios que ya no tienen o sea, ya no tienen solución y hay que cambiar el alma. Sí. A veces las personas que hacen esos trabajos negativos tienen que tener en cuenta que tu familia, tu salud también está de por medio, por eso son muy caros. Y a veces aunque tengas al Dios más fuerte, la energía más fuerte, a veces eso no vale porque también te puede llevar a ti. He conocido muchas historias donde se les revierte el trabajo. Sí. Y hay muertes donde la cabeza les explota, donde salen tumores. Los tumores en la energía o en la magia negra son muy comunes, Sarsa. Digamos que los tumores por estas energías son el pan de cada día de los brujos. Sí. La decadencia. Por eso hay muchos brujos que son más sutiles, que viven, digamos que en precariedad. Porque si tienen mucho, es la cantidad que les van a quitar. Por eso hay muchos brujos solitarios. Y pues sí, hay casos donde ya no hay más vuelta atrás. Y ahora sí que tú al momento de hacer este trabajo tienes que ser consciente de que la vida, otra bruja más fuerte que la bruja que tú contrataste, Dios,
el universo te va a regresar eso, y peor. Por eso hay mucha gente que decide contratar brujos, porque a ellos les puede afectar. Pero lo que no saben es que ese brujo puede decir, yo no voy a recibir esto. La persona que me contrató, ella es lo que lo va a recibir. O sea, aún así estás marcando tu alma, marcando todo este daño. Claro. Y marcándola y exponiéndote también. Porque sí es cierto que hay muchos brujos que se presentan a ellos mismos como intermediarios, como que yo no tengo nada personal contra la persona que le estoy haciendo esto. Las consecuencias las va a asumir mi cliente. Y eso es algo que a veces ni lo dicen, pero pasa. Sí. Y es bastante... Ese es el secreto que muchas personas no saben. Que es el secreto que muchas personas no saben. Sí. Y reforzamos también lo que dijimos al inicio del podcast, de que a la vez que nos hacemos más conscientes de estas energías, como tú mencionabas el ejemplo de que a la vez que me hago más consciente de los astros, siento yo que me influyen más, a la vez que uno se mete más en este mundo y empieza a actuar mal, más rápido o más fuerte, inclusive las consecuencias las puede ir sintiendo, porque ya nos hacemos conscientes ya pues de las leyes universales, ¿no? La causa y el efecto, lo que se le conoce también como la ley del karma. Entonces hay que tener bastante cuidado de querer solucionar quizás una rencilla o un resentimiento a través de este tipo de prácticas de afectar a una persona, porque uno tiene que asumir también las consecuencias. Y en la mayoría de los casos, cuando uno no es muy práctico haciendo esto o algún error que cometa, se le devuelve. Sí, es el equilibrio del universo. Tiene que haber un equilibrio. Claro. Yo creo que también depende de el poder del corazón. Hay personas que odian con el corazón. Y también eso es muy importante, es el equilibrio del corazón. Mira, Salsa, yo te tengo unas propuestas para evitar este tipo de maleficios, unas protecciones. Excelente. Tú me comentas. Sí. Tomando en cuenta la historia que me contaste sobre el chile, las semillas del chile guajillo, o cualquier chile, pero de preferencia el chile guajillo seco, son muy buenas para protección. Usualmente estas hierbas que son picantes, la canela, la pimienta, son muy buenas para magia negra o magia blanca. Digamos que puedes tú colgar chiles en tu ventana, en tu puerta, o quemar los lunes o viernes guajillo, los quemas y es para protección. También se dice que cuando tú ves semillas de chile en tu negocio, en tu casa, es como de ojito ahí, porque así como puede proteger, te puede causar muchísimo mal. De hecho, hay situaciones donde hay personas que las están trabajando con estos ingredientes y empiezan a toser, les arde en la garganta, empiezan a tener los síntomas de que se estuvieran ahogando con ese humo. También recomiendo mucho poner sal. Así como la sal la utilizan para salar a las personas, perjudicarlas, también es muy buena para proteger. La sal yo siempre la voy a recomendar toda. La cáscara de huevo, las limpiezas energéticas que son muy importantes. Yo siento que las limpiezas de energía, como las limpiezas de para adentro aquí en el cuerpo, son muy importantes. Pero ¿cómo puedo limpiar mi cuerpo para prevenir eso? Tienes que yo te tengo un ejemplo muy fácil. Puedes, un vaso de agua, lo puedes intencionar para tu protección. Comida la puedes bendecir, la puedes consagrar para tu protección. Cualquier artículo que puedas ingerir, conságralo para tu protección. Yo siento que eso es muy importante. Puedes también utilizar espejos, puedes ponerle símbolos. Eso es para el rebote. O sea, hay muchísimas alternativas para evitar eso. Siento yo que la clave de esos elementos, bueno, cuando hablamos de que los comparto tus recomendaciones porque ya las he escuchado bastante y por ejemplo en esta historia confirmamos de alguna manera lo efectivo que es el chile, pero siento que esos elementos en gran parte tienen su efecto en la intención, en la voluntad que tengamos para designarlos como elementos de protección. Contando con el hecho de que han sido históricamente elementos que se han usado por muchas generaciones para la protección, pues tienen como tal una carga per se que se puede usar a nuestro favor. Son esos elementos como los símbolos
que se usan también cruces, que tienen una carga en el colectivo humano, en la historia, que se ha usado por tantas generaciones que de por sí su mero símbolo representa un elemento de protección. Entonces, sí estoy muy de acuerdo también que inclusive una meditación, todas las mañanas ser conscientes, rodearnos de un escudo protector que haga este efecto de espejo que refleje las malas vibras de las personas, ser uno consciente de su propia energía y cómo objetos consagrados para determinado fin son efectivos, esa conciencia de nuestra energía, la energía de los objetos, también estoy de acuerdo que es bastante protectora. Porque como te cuento en la historia de este señor que le estaba afectando su negocio, no se pudieron meter con la salud de ellos porque tenían una protección. Entonces, investigando más, quizás para otro podcast, podemos hablar sobre las protecciones más a fondo. Y en este caso siento que es una protección generacional, según lo que me cuenta mi amigo. También es bastante interesante. Pero sí, es esto, ser conscientes también de que estamos protegidos. Entonces, muy interesante. Da miedo, pero también hay elementos que nos permiten protegernos. Ujú. Y bueno, cuervitos, les agradecemos por estar en este nuevo episodio. Y si ustedes tienen alguna historia que nos quieran compartir, escriban en los comentarios o envíela al correo del Cuervo Rojo que va a estar compartido en la información donde se va a publicar este podcast. Nos vemos en el próximo episodio, cuervitos. Bye.